Hola chicos, muy buenas tardes, nos vemos de nuevo. Vamos a ver uno de los últimos temas de este semestre. Es un tema un poco confuso por la similitud entre usos que vamos a tener, pero vamos a empezar. El tema se llama verbos modales y vamos a empezar definiendo qué es un verbo modal. Los verbos modales son verbos auxiliares, también los podemos llamar verbos complementarios. Estos expresan distintas cosas y tienen la característica de que siempre están cerca de un segundo verbo. Vamos a ponerles primero un ejemplo de un verbo modal en español. Tenemos la frase, me gustaría vivir en Hawái. Como pueden ver, este enunciado tiene dos verbos, tiene el verbo gustaría y tiene el verbo vivir. El primer verbo complementa al segundo, por eso es un verbo modal, el verbo gustaría. Y el verbo principal sería el verbo vivir. Juntos, estos expresan como que un deseo o un anhelo de algo. Esta sería la función del verbo modal gustaría. Ahora, nosotros vamos a ver tres verbos modales y qué es lo que expresa cada uno. Vamos a empezar en inglés, ahora sí. Y tenemos el verbo modal should. Este verbo se pronuncia should, sin que pronunciemos la L. Su traducción va a ser deber, pero la diferencia de que nosotros podemos entender el verbo deber de muchas maneras, este va a expresar una recomendación o una especie de consejo a algo o a alguien, ¿no? Y les pongo un ejemplo de una frase en español. Tú deberías esforzarte para triunfar. En este caso, el verbo modal, que sería should, lo entendemos como deberías. ¿Por qué? Porque nos está dando una recomendación o un consejo. Vamos a ver ahora esto en inglés. Normalmente yo les pongo siempre videos separados acerca de afirmaciones, negaciones e interrogaciones. Aquí los vamos a ver seguido, porque es necesario para que entendamos cómo los podemos ocupar. Vamos a empezar con la afirmación. La afirmación consta de los siguientes elementos, solo son 4. Tenemos un sustantivo, el verbo modal should y el verbo principal. El verbo principal tiene la característica de que tiene que estar en presente, no tiene que estar en ningún otro tiempo. Al final tenemos el complemento. El verbo modal y el verbo principal en la afirmación siempre van juntos. Y tenemos I should drink more water. Y lo entendemos algo como esto. Yo debería beber más agua. Es un consejo o una recomendación que me estoy dando yo mismo. En la negación prácticamente es la misma estructura de la afirmación. La única diferencia es que el verbo modal tiene que estar negado. Y nosotros ya vimos cómo negar en presente. Lo único que hacemos es agregar a la terminación not, la palabra not, o la contracción en, t. Y lo leeríamos como el verbo modal negado sería should not. O si usamos la contracción sería shouldn't. Vamos a leer estos dos enunciados. I should not drink more water. Yo no debería beber más agua. Es como una especie de recomendación o consejo que nos estamos dando. Si lo hacemos de manera en contracción, I shouldn't drink more water, que significa lo mismo. Yo no debería beber más agua. ¿Cuál es la diferencia entre una negación y una interrogación? La única diferencia es que el verbo modal lo vamos a poner al inicio en la forma interrogativa. Entonces, si movemos el verbo modal al inicio, nos quedaría algo como esto. Should I drink more water? Con el signo de interrogación al final. Y lo entendemos como, ¿debería yo beber más agua? Así de simple, así de fácil. Vamos con el siguiente verbo modal. El siguiente verbo modal es must. Must, curiosamente, la traducción de este verbo también es deber, pero tiene un sentido distinto. Este sentido es el que va a expresar una obligación, en el caso de las afirmaciones, o una prohibición, en el caso de la forma negativa. Vamos a ponerles un ejemplo de esto en español primero. Tú debes pagar tus deudas. Esta frase tiene un sentido o expresa un sentido de una obligación, de algo que tenemos que hacer. Por eso,
lo vamos a entender con el verbo deber, en inglés must. En forma negativa, tú no debes desvelarte. Es una especie de prohibición, ¿no? Algo que tú tienes prohibido hacer, que en este caso va a ser desvelarte. Vamos a ver una pequeña nota acerca de las negaciones y del verbo must, del verbo modal. Dice, el verbo modal must se usa para expresar una obligación impuesta por nosotros mismos o entre dos personas cercanas, ¿no? En su forma negativa expresa una prohibición. ¿Qué nos trata de decir esto? Que vamos a hablar acerca de obligaciones, pero que muchas veces nos imponemos nosotros mismos o simplemente una persona con la que estamos hablando, una persona así cercana, ¿no? Vamos a ver cuál sería la estructura de una afirmación usando must. Es prácticamente la misma estructura que vimos en el verbo modal should, empezando por el sustantivo, el verbo modal must, el verbo principal inmediatamente del modal y al final el complemento. Vamos a leer esa pequeña frase. I must go to bed early. Nosotros lo entendemos como yo debo ir a la cama temprano, como una especie de obligación que me estoy imponiendo yo mismo. I must go to bed early. En la negación ocurre lo mismo que cuando vimos el modal should. Lo único que tenemos que hacer es agregarle la palabra not al verbo modal. O si no, agregarle la contracción N apóstrofe T. Y lo leeríamos algo como esto. I must not go to bed early. Yo no debo ir a la cama temprano. Ahí hay una prohibición, ¿no? Si lo usamos con la contracción sería I mustn't go to bed early. Y lo entendemos igual. Yo no debo ir a la cama temprano. Los elementos, el sustantivo, el verbo modal negado, porque estamos hablando de una negación, el verbo principal y al final el complemento. En la interrogación, lo único que tenemos que hacer es cambiar el modal al inicio y eso sería todo. Tenemos como elementos el verbo modal primero, seguido del sustantivo, después el verbo principal siempre en presente y al final el complemento. Y lo entendemos como must I go to bed early? ¿Debo yo ir a la cama temprano? Muy bien, pasamos al siguiente verbo modal. Esto es lo que puede ser ligeramente confuso. Vamos a empezar con el verbo modal have to o has to. Estos, a pesar de ser dos palabras, significan lo mismo. Nosotros lo vamos a entender o lo vamos a traducir como tener que. ¿Qué es lo que va a expresar este verbo modal? Va a expresar una obligación, pero a diferencia de must, esta obligación tiene que ser impuesta de manera externa. Muchas veces esto lo podemos entender como un ejemplo, como las leyes, como las normas o las reglas que son impuestas de manera externa, ¿no? Y en su forma negativa va a expresar algo que no es necesario hacer. No es una prohibición, simplemente algo a lo que no estamos forzados a hacer. Vamos a poner un ejemplo en español de esto. Tú tienes que detenerte frente a la luz roja. Vamos a imaginar que estamos frente a un semáforo. Entonces tú tienes que detenerte frente a la luz roja. Si esto no sucede, como es una regla, una norma, una ley, pues debe de haber una consecuencia, ¿no? En el caso de su forma negativa, tú no tienes que cerrar la ventana. Es algo que simplemente expresa algo que no es necesario hacer. Vamos a leer una pequeña nota acerca de have to y has to. También expresa una obligación personal, pero no de carácter forzado. Eso significa que también puede ser una obligación que nos imponemos nosotros mismos, pero no tan forzada como en el caso de must. En su forma negativa, también es menos contundente que must. Must nos expresa una prohibición, algo que de plano está prohibido. En el caso de have to y has to, de manera negativa, lo que nos va a expresar simplemente es algo que no es necesario que hagamos o que no estamos obligados. Aquí también hay una pequeña variación que va a ser el uso del verbo modal have to o has to. En el caso de have to, este lo vamos a usar únicamente cuando hablemos de nosotros mismos, I, cuando hablemos de los pronombres o los sustantivos que son plurales, como you, que a pesar de que significa tú,
también significa you, ustedes. Entonces pues lo tomamos como si fuera un plural. We, que significa nosotros, they, que significa ellos. En el caso de has to lo vamos a ocupar únicamente para la tercera persona del singular. Esto ya lo hemos visto en otros casos, que sería hablar de he, de él, o de un nombre propio de alguna persona, como por ejemplo Rodrigo, de she, que sería ella, como por ejemplo el nombre de Mary, y it, este pronombre que ocupamos, ya saben, para diferenciar, para referirnos únicamente a cosas o animales. Esto, como nota, únicamente va a ser en las afirmaciones. Las negaciones y las interrogaciones tienen otra estructura. Vamos a empezar por la afirmación. La afirmación, tenemos el mismo orden, tenemos un sustantivo, el verbo modal, inmediatamente el verbo principal y al final el complemento. Y tenemos el siguiente: you, como sustantivo que significa tú o ustedes, tiene que ir acompañado de el verbo modal have to. Entonces esto lo vamos a leer así: you have to arrive to school at 7 a.m. ¿Qué significa esto? Tú tienes que llegar a la escuela a las 7 de la mañana. Si no llegas a las 7 de la mañana, que es tu hora de entrada, pues hay alguna repercusión, ¿no? Por eso es una regla, una especie de norma o de ley. El siguiente, she, como estamos hablando de ella, vamos a imaginar que ella se llama Vero. Usamos el verbo modal has to, porque es tercera persona del singular, les recuerdo. Sería con ella, con él y con eso o esa. She has to turn off the machine in the night. Vamos a imaginar que esta chica trabaja en una fábrica y dice algo como esto: ella tiene que apagar la máquina en la noche o por la noche. Vamos a ver otro ejemplo ahora con I. I, como estamos hablando de nosotros mismos, nos referimos que tenemos que usar el verbo modal have to. I have to take out the garbage. Vamos a imaginar que esta es una norma impuesta por los padres, ¿no? Por una especie de autoridad, ¿no? Yo tengo que sacar la basura. O sea, esa es como que mi obligación, ¿no? En su forma negativa, aquí hay otro pequeño giro. Este giro es muy sencillo. Esto nosotros ya lo habíamos visto antes. Vamos a leer esta pequeña regla que dice: nos apoyamos del auxiliar don't o doesn't para formar enunciados negativos. Eso significa que en la negación vamos a agregar un elemento más a nuestra estructura, que va a ser el auxiliar don't o el auxiliar doesn't. Con don't lo vamos a ocupar cuando hablemos de nosotros mismos o de los plurales, incluyendo you. ¿Por qué? Porque ya sabemos que you puede significar también ustedes. Entonces don't lo vamos a ocupar con yo, con tú, con nosotros, con ellos o con ustedes. El caso de doesn't, este únicamente va a ser para la tercera persona del singular, que sería he, she, it, él, ella, eso o esa. Otra pequeña nota que dice que al utilizar el auxiliar don't o doesn't, el verbo modal en la negación no tiene que sufrir ningún cambio. Entonces eliminamos el has to. Solo vamos a ocupar en la negación el verbo modal have to. Esta es una regla que no se va a cambiar. Y vamos a poner unos cuantos ejemplos de esto. Los elementos. Primera, tenemos que agregar el auxiliar. Entonces quedaría de la siguiente manera. Empezamos por el sustantivo, seguido por el auxiliar don't o doesn't, dependiendo de quién sea el sustantivo. Inmediatamente el verbo modal junto al verbo principal y al final un complemento. Vamos a leer el primer ejemplo. I. Como estamos hablando de nosotros mismos, usamos el auxiliar don't y sería algo así: I don't have to sleep late tonight. Y lo entendemos como yo no tengo que dormir tarde en la noche de hoy. El siguiente, he. He significa él. Vamos a imaginar que ese él se llama Carlos. También puede ser Charles. He doesn't have to sleep late tonight. O Charles doesn't have to sleep late tonight. Él no tiene que dormir hasta tarde hoy en la noche. Y les recuerdo, aquí, a pesar de que estamos hablando de él, no cambiamos el verbo modal por has to. Dejamos el have to porque en la negación solamente usamos el have to.
¿Por qué? Porque el cambio ya lo tenemos en el auxiliar, no es necesario cambiarlo. Nos vamos con el último ejemplo. We don't have to sleep late tonight. Nosotros no tenemos que dormir hasta tarde en la noche. Usamos don't porque estamos hablando de we, que es plural. Y dejamos have to porque les recuerdo que en la negación únicamente se usa have to. Lo mismo sucede en la interrogación. En la interrogación el verbo modal que vamos a ocupar va a ser únicamente have to y nos seguimos apoyando del auxiliar. En este caso va a ser do o does. Este lo vamos a poner al inicio de la oración. Y el resto, como ustedes pueden ver, aparentemente es el mismo si le quitamos el auxiliar, sería el mismo de la afirmación, sumamente sencillo. Y se leerían las siguientes preguntas así. Do I have to sleep late tonight? Lo entendemos como el auxiliar no tiene traducción, solamente nos hace referencia de que estamos haciendo una pregunta. Entonces lo leemos así. Yo tengo que dormir tarde hoy en la noche, dormir hasta tarde. El siguiente, does he have to sleep late tonight? Usamos does porque estamos hablando de él, que es tercera persona del singular, y lo entendemos como él tiene que dormir hasta tarde por la noche. Y nos vamos con el último ejemplo. Do we have to sleep late tonight? Una vez más, el auxiliar no lo leemos, no tiene traducción, solamente nos hace referencia a que es una pregunta y entendemos cómo nosotros tenemos que dormir hasta tarde esta noche. Bueno chicos, eso sería todo. Pronto nos vemos con la segunda parte de verbos modales.